Buen día, chicos. Comenzamos con integrales de funciones racionales. Para empezar hay que tener claro qué es una función racional o a qué se refiere. La palabrita racional viene de razón matemática, ¿sí? Una expresión o una razón matemática está expresada en forma de fracción o división, como lo muestro en esta zona, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan en las reglas de integración o fórmulas de integración, no hay una fórmula que aplique para este tipo de expresiones. Lo que tenemos que hacer es simplificar este tipo de expresiones usando herramientas que nos proporcionaron desde secundaria o primer semestre, herramientas aritméticas y algebraicas para simplificar la expresión, es decir, transformar esto de una manera que lo podamos integrar con las reglas que tenemos. Bien, entonces, las que más vamos a estar utilizando cuando tenemos este tipo de expresiones racionales son las leyes de los exponentes. Cuando tenemos una división con la misma base, ojo, la misma letra o la misma base en esta parte, lo único que tenemos que hacer es restar los exponentes. Esto seguramente lo vieron en álgebra. Y de ahí pues surgen varios resultados. Pudiéramos tener un exponente ya finalmente un exponente positivo, un exponente negativo, pero hay dos casos muy particulares que hay que comentar. Si a la hora de hacer mi resta me queda un exponente igual a 0, no quiere decir que a la 0 aquí valga 0. A la 0 vale 1. Cualquier base, cualquier cosa elevada a la potencia 0 equivale a 1. ¿Sí? Ténganlo presente, eso lo vamos a estar aplicando. Y la otra, si el resultado de esta resta me resulta un exponente negativo, ¿qué significa? Significa que esa misma base con el mismo exponente en realidad deben estar en el denominador, ¿sí? Sería esta expresión viene siendo equivalente a esta otra. Entonces, siempre que tengamos una expresión, una base con su exponente, nosotros podemos moverla, es decir, mandarla al denominador, siempre y cuando nosotros cambiemos el signo del exponente acá abajo. Es decir, si aquí era negativo, lo tenemos que poner positivo. Recuerden que el positivo no necesariamente se va a escribir. Si aquí tengo positivo y lo quiero bajar, entonces aquí tendré que poner negativo. Entonces, siempre voy a poder mover una base con su exponente, digámoslo así, de arriba a abajo en una fracción o en una razón, siempre y cuando haga el cambio en el signo del exponente. ¿Sale? Tengan presente esto. Entonces, aplicando las leyes de los exponentes, que en esencia viene siendo esta ley la que vamos a estar aplicando constantemente cuando tengamos una función en forma de razón, ¿sí? Una función racional, podemos tener diferentes resultados, ¿sí? Pero en todos los casos, nuestro primer paso sería extraer el coeficiente constante, que le denominamos como K, como ya lo hicieron ustedes la semana pasada. ¿Sí? Entonces, ya una vez que simplificamos o aplicamos esta regla, sacamos la constante y podemos tener los siguientes casos. Una, que el resultado en el exponente sea 0. Ya dijimos, cualquier base elevada al exponente 0 me va a dar 1. ¿Sí? Eso es equivalente a tener nada más la integral de dx. Y pues ahí habría que aplicar una regla en particular. Ahora, otra situación diferente. Si el exponente me sale -1, ojo con esto. Hay una fórmula especial cuando tengo exponente -1. Y bueno, ¿esto a qué sería equivalente? Recordemos que el signo negativo me indica que esta x debería estar en el denominador con el mismo exponente, pero como el 1 no se escribe, pues queda solamente x. Entonces, esto de aquí es equivalente a esto, ¿sale? Siempre que tengo x a la -1, quiere decir que así debería estar. Y si hago esta multiplicación, pues me va a quedar de esta manera, ¿sí? Ok, otro caso. Cualquier exponente diferente
que no sea ni 0 ni 1, pues voy a seguir aplicando la fórmula número 4 que hemos aplicado anteriormente. Otro caso, una variante que pudieras encontrarte antes de haber aplicado esta parte, ¿no? Si desde un principio solamente tienes x en el denominador, yo les había dicho que podemos mover la misma base, la misma x, con su mismo exponente, moverlo al numerador, es decir, como si lo subieras acá arriba. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo? Sí, sí se puede, pero el único requisito es que al exponente le tienes que cambiar el signo. Si este era positivo, acá al subirlo va a ser negativo. O la otra, si lo tuvieras negativo, lo puedes subir y que quede positivo, ¿sale? Y bueno, considerando esto, las reglas de integración pues van a ser diferentes en cada caso. Si lo único que nos quedó fue esta expresión cuando tenemos x a la potencia 0, entonces aplicamos la fórmula de integración número 3. Si el exponente es menos 1, equivale a esto o a esto. Y entonces al tener una forma como dx sobre x sin exponente, podremos usar la fórmula número 6 para diferencial de u entre u. Esto, recuerden, es logaritmo natural, ¿sale? Ok, cualquier otra forma, ya sea que x esté elevado a un exponente, aunque sea negativo, pero siempre y cuando sea diferente de menos 1 o cualquier otro positivo, podemos siempre recurrir a la fórmula 4 que ya ustedes manejan, ¿sale? O la otra, si la x está en el denominador, podremos subirlo cambiando su signo al exponente y nuevamente aplicamos la fórmula número 4. Más adelante veremos los ejemplos.